Bueno, siguiendo un poco con lo que es la temática de municipio saludable, vos sabés que no tiene solo que ver con dengue, municipio saludable, tiene que ver con todo, con la luminaria, con la seguridad, tiene que ver con el agua, tiene que con todo. Todo municipio saludable es absolutamente todo. Y ahí están dentro de esta gestión buscando encontrarse en ese camino, van en esa dirección, de que todos los sectores tengan una buena calidad de vida, que tengan todas las condiciones necesarias para estar tranquilos en su lugar, ¿sí? Bueno, el trabajo no tan solo termina con esta campaña, que fue muy interesante escuchar de qué forma la abordaron, tanto el año pasado y como viene esta, sino además también servicios públicos, que es fundamental, porque el tema de luminarias, por ejemplo, es algo que muchos requieren los vecinos. Además, sabemos que hay mucho vandalismo también y que generan rotura todo el tiempo y hay que estar asistiendo permanentemente. O el tema de también el nivelado de las calles. Bueno, como decía recién, Cerrillo es grande, tiene muchas zonas a atender. Estuvo, la verdad, que muchísimos años abandonado y hoy que hay que ir, obviamente, trabajando sobre las distintas zonas, lleva tiempo, más aún que al inicio, cuando arrancaron, tenían muy pocas maquinarias para hacerlo. Hoy ya tienen un poco más. Pero bueno, acá la clave, digo, y uno de los pilares fundamentales de los ejecutivos municipales, uno de ellos es la obra pública, servicios públicos. Está con nosotros el señor Fabricio Guantay, él es director de servicios públicos. Vamos a hablar con él porque además es el responsable de haber generado un esquema completo para que la recolección de residuos se cumpla en tiempo y forma y llegue a la mayoría de los barrios. Ahora vamos a preguntar bien. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por venir. ¿Es así? ¿Usted fue el responsable de diagramar todo esto? Sí, cuando yo ingresé al municipio, estaba al principio como encargado de lo que es el sistema de recolección de residuos domiciliarios. Sí. Y ahí fue un trabajo en conjunto con el personal, con todos los chicos, los choferes, los recolectores, tanto con opinión y una vista de ellos, que son los que están en la calle, sí, como una visión mía un poco más técnica, viendo el espectro desde arriba, bien, con un Google Earth, claro, de tratar de articular y ver la forma más amena de generar un cambio y que no sea tan disruptivo con el status quo que manejaba el personal ahí. Claro. Y claro, se logró algo bastante ordenado, bastante prolijo, se generaron los consensos necesarios y bueno, qué bueno, hoy por hoy tenemos el sí, servicio de recolección que se ve todos los días. Bueno, ahora vamos a contarle a la gente, porque claro, el vecino que está en su casa y pasaban a recoger la basura desconoce qué es lo que no se hacía o de qué forma se hacía, cuál fue el cambio. Contemos cuando arrancó todo el servicio, anteriormente digo, cómo arrancaron, cuál era lo que estaba diagramado, qué es lo que estaba diagramado, qué se cubría y qué es lo que se pudo hacer ahora. Claro, lo que muchas veces faltaba antes era poder decirle y transmitirle al vecino una seguridad o una certeza sobre los días que pasaba por su barrio, sí, qué días sí, qué días no, cuál era la modalidad que se adoptaba ante feriados, o sea, provinciales, nacionales, cuáles eran todos los recorridos y en qué franja horaria se manejaban, una comunicación más inmediata respecto a los desperfectos en camiones que generaban retrasos en las unidades, también la falta de algunos días de recolección debido a falta de personal o a misma maquinaria que nos imposibilitaba llegar y brindar el servicio como corresponde, claro, que hoy por hoy, debido a la respuesta que hubo y al gran cambio que se gestó, se pudo armar un buen grupo de trabajo armonizado y que bueno, todos tiran para un lado, tratamos de cumplir siempre con el servicio, sí, y se mantiene ese esquema, digamos. Claro, bueno, un esquema que ahora es más amplio. Sí. Que lo que estaba antes. ¿Qué zona se cubría antes y qué es lo que se pudo hacer ahora? ¿Se amplió eso? Se amplió, se empezó a entrar en algunos loteos donde antes no se entraba. Te puedo nombrar a la ciudad de La Zamba, sí, Ecodistrito, zonas que están mucho más alejadas y son diametralmente, sí, opuestas, que mínimamente se brinda un servicio diario, en algunos con una frecuencia de 2 hasta 3 veces, y todo en pos de poder cubrir con la mayor demanda posible, sin dejar desamparado a ningún loteo o barrio, pero teniendo en cuenta además que no todos los barrios o loteos están transferidos completamente al municipio. Sí, sí, sí. Entendemos que por una cuestión de higiene no podemos desatender esa cuestión, ese tema, pero sí nos ocupamos de contemplarlos, ponerlos dentro del espectro de toda la planificación y poder brindarles un servicio mínimo, que claro, estamos con la recolección y alumbrado. Exactamente. Bueno, claro, yo esto sí lo decía en algún momento cuando hablábamos del loteo, que el que compró su terreno, construyó, se fue a vivir,
no entiende ya a esta altura de que si es del municipio, si no pasó, si pasó. Él necesita el servicio y bueno, hay obviamente una queja tal vez o una demanda en ese sentido. Pero bueno, hay que ser claros con esto también. Hay loteadores que realmente hicieron la plancha, desaparecieron y hoy los vecinos son los perjudicados. Esto también hay que decirlo, ¿no? Exactamente, es una de las problemáticas que tenemos y por eso también hay muchas reuniones recurrentes. Los tópicos son siempre los mismos, y los vecinos quedan en esta situación de desamparo y vulnerabilidad, y como municipio nosotros no nos desentendemos, tratamos de brindarle la mayor atención posible, pero siempre teniendo en cuenta que todo el ejido municipal tiene que recibir el mismo grado de servicios y no priorizando. No, pero además también hay una cosa que es clarísima. Fíjate vos cómo se administran los recursos públicos, que se puede atender esos barrios que no deberían ser atendidos por lo que estamos explicando, porque además no pagan impuestos. Esos vecinos todavía, como al no haber pasado al municipio, no están pagando. O sea que todos aquellos que pagan impuestos de este grueso es lo que después obviamente se genera con una buena distribución la posibilidad de hacer este trabajo, ¿no? Si no, no se haría también, ¿no? Exactamente, el aporte, la contribución de la vecina es muy importante porque son básicamente los recursos con los que contamos para, ya sea la renovación de maquinaria, para el tema de la compra de todos los insumos, porque no es comprar un camión y ya está, hay todo un trasfondo de mantenimiento y puesta a punto que requiere un capital, el mismo lugar para disponer los residuos que tenemos, que es el relleno sanitario San Javier, que se abona un canon por cada ingreso. Hay toda una estructura de costos detrás del servicio de recolección que también se planteó en su momento, está armada y contempla cierto presupuesto del área de infraestructura y servicios públicos. Claro, que otro podría haber dicho, no, vamos a exceder en el gasto y no estamos recibiendo aporte contributivo de acá de los vecinos, entonces mejor no lo hacemos, ¿no? Podría, pero no. Sin embargo, han tomado otra política, se entiende que el servicio tiene que estar y están atentos a eso. Ahora, luminarias, que es un gran reclamo también de la gente, ¿no? Sí, las luminarias son un gran reclamo, hay muchos hechos de inseguridad que ocurren, hay un fuerte equipo en alumbrado público que trabaja constantemente en doble turno, fines de semana, con los equipos hidroelevadores, colocando, reemplazando luminarias, si te digo que hasta llegan inclusive a la Pedrera, que es el punto más inhóspito del municipio. Lo vemos desde Circunvalación Sudeste, porque ves el cerro allá arriba, que ves unas lucecitas, ahí está la Pedrera. Y eso es parte de servicio también. Están en cada detalle, atendiendo el reclamo de los vecinos, no saliendo porque tienen un jefe que está a cargo, Mariano Borlón, que lleva una planificación ordenada y atiende tanto su planificación como las urgencias que puedan ocurrir. Bueno, también, claro, toda zona tiene sus urgencias y eso también, obviamente, tenés algo organizado, armado, estructurado, pero vos de repente te tenés que salir un poquito y volver de nuevo, eso sí. Ahora, lo que yo sí veo como diferencia, digo, es algo que pasaba antes muy seguido y que hoy no lo veo, y esto usted me va a corregir si no. Esto de que la recolección de residuos no se cumplía, no se avisaba, no se comunicaba, nadie entendía, pero además de eso era porque los vehículos estaban destrozados y parados en el taller y no volvían más, vaya a saber cuándo volvían a recoger la basura. Eso pasó. Sí, exactamente. Cuando yo inicié, contábamos solamente con 4 camiones compactadores. Se hizo una inversión muy fuerte por parte del municipio en la adquisición de 2 nuevos, lo que facilitó un poco más, tanto en integración de personal como de unidades, porque hagamos una idea de que un equipo de recolección se compone de un chofer y 3 corredores. Así que hubo una incorporación, se agrandó el equipo, se afianzó los lazos de trabajo en equipo, se hablaron de nuevos conceptos que los muchachos ya los tenían porque es un grupo bastante unido de por sí, y se realizó, como te digo, una inversión muy fuerte que también nos permitió ir solviendo todas esas faltas de mantenimiento que habían, porque teníamos camiones sin vidrio, sin luces, que no tenían ningún servicio hecho. O sea, se agarró un despelote y se fue haciendo sobre los saltos, acomodándonos y destacando desde un principio que era necesaria esta adquisición de camiones compactadores porque era el día a día que se te rompió un camión, dejabas todos barrios sin recolección, volvían al otro día, si se rompió otro camión, estaban los chicos desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche corriendo atrás de un camión, teniendo en cuenta que antes había menos personal, no, era bastante caótico la recolección. Bueno, eso está normalizado. Sí, exactamente, está normalizado. Y la comunicación, que sirve un montón, también llega, si es que llegaran a suceder algún hecho particular, digo, puede ser, ¿no? Porque es un vehículo, sabemos que también se afectan de alguna manera. Exactamente, con el equipo de prensa se trabaja activamente para notificar cualquier desperfecto que pueda generar una demora en los recorridos para el día siguiente o en el mismo momento, en caso de ser necesario. Y manejan muy bien la difusión, se entiende el mensaje. Hoy por hoy el vecino
no tiene esa inquietud de si va a tener o no recolección, Claro. sabe que en en algún momento del día Sí. va a pasar el camión y Sí. eso lo tranquiliza. Ahora, cuando no pasa es cuando llega el reclamo. Ahí pero está. suele ser... Y están súper atentos los Exactamente. vecinos. Ahí te dicen, Sí. tenía que pasar, pasa todos los días a las 8. por mi frente pasa a las 8. Son las 8:10 y no pasó, ¿qué pasó? ¿No? No, Me claro. imagino también. Y hay sí. una respuesta bastante Claro. activa por parte del teléfono que atiende todos los reclamos de la MUNI, Claro, eso donde se le también. da una explicación al vecino inmediata. Y queda no, tranquilo. mire, hubo un Sí. desperfecto, ya va a pasar. Bien, perfecto. Y pasa. Y porque pasa, ese es el tema, exactamente. ¿no? Decir, confirmar algo y después cumplirlo. Dígame, porque hablamos de justamente la recolección de residuos, se viene este feriado, el fin de semana largo, feriadito. ¿Cómo viene la recolección? En la recolección de residuos trabajamos mañana con normalidad, retomamos el servicio el día lunes, Ujú. después de eso, pero no obstante, los fines de semana se implementó una especie de guardia pasiva, y acá un llamado de atención a los vecinos, A ver, porque presten ya lo atención. sabe todo el mundo, los Sí. días a partir del viernes a la tarde no Sí. se puede disponer de residuos en la vía pública. ¿Por Por qué? favor, Porque no claro. hay recolección los sábados, los domingos, y Cerrillo, la ruta 68 es un paso hacia los valles del Lerma y no está bueno que No. la ruta esté toda contaminada. Pero la ruta y el mismo barrio, porque además de Exactamente. esto vamos a decir que uno saca y va a decir, bueno, no la dejo, la basura con tal ya va a pasar en algún momento y no pasa nada que esté ahí afuera. Pero los animales sueltos, los perros Exactamente. hacen de la suya. Y eso lamentablemente después afea el lugar, genera un doble trabajo también para el que va a recoger, porque si está colgando la basura, si está desparramado, si la caja se rompió, un montón de cosas que la verdad que no debería existir. Tenemos que ser más empáticos también con el personal municipal, que tiene que pasar corriendo, levantar todo. ¿Tienen un horario así ya marcado, digo, del recorrido que tienen que hacer? Sí, los días donde más se respete el horario son los de martes a viernes, Sí. debido a que hay un menor nivel de contingencia. Claro. No así los lunes, que son los días donde quizás hay más demoras debido a que estuvo la basura todo un fin de semana. Ah, es montón. Los barrios están todos los Sí, cestos llenos cargadísimo, y sí. no salís de un barrio y ya se te atrasó. Pero Está bien. el resto de los días se mantiene un orden. Y en el caso de los comercios, ¿no? Digo, la principal, la 68, ¿son responsables? ¿O falta hay un poco más de concientización? Se ve, o sea, desde hace un tiempo que se implementó esta guardia pasiva, ya venimos Sí. con un poco más de mes y medio, con los chicos saliendo los días sábados Ajá. para descongestionar un poco lo que es el camino transitable, o sea, la ruta. Sí, sí. Y se ve que hay una ligera disminución en la cantidad de residuos sobre la avenida. Está bien. Pero sigue habiendo. O sea, Van a tener que ir, en este caso, a buscar la basura, pero además dejarle un papelito y decir, señor Claro, vecino, exactamente. comerciante, ¿nos puede colaborar con esto? Traten de no sacarlo el fin de semana, porque así también entonces Sí. la guardia pasiva no tendría que estar en realidad, porque ya tendrían que estar sabiendo cuándo vuelve el camión, entonces sacarlo en el momento que corresponde, ¿no? exactamente. Bueno, Sería una magnífica ayuda. Claro, bueno, hay que hacerlo así, no va a quedar otra, hay que concientizar, hay que marcar, hay que mandar el mensaje, hay que estar ahí presente, ¿eh? Bueno, por otro lado, el tema de los loteos que decíamos recién es también un gran reclamo de muchos del tema de lo que es nivelado de calles, ¿no? La atención del corte de pasto, ¿se está cumpliendo con eso? Con lo que son los cortes de pasto, hay toda una sectorización y se trabaja con distintas cooperativas cortadoras de pasto para lo que es el mantenimiento tanto de los accesos, de los espacios verdes, las plantabandas, y se lleva un control porque cualquier actividad de corte que se lleva a cabo se constata después de manera visual y presencial para hacer efectiva la certificación del corte y que se pueda pagar a estas cooperativas. Claro. Hay toda una metodología que agiliza la recolección de estos residuos en donde los cortadores rastrillan, amontonan, embolsan y después va el camioncito recolector También. porque pasa por todos los barrios y Claro. lo levanta. Ah. Se sigue, se tiene un control sobre las cooperativas y estamos trabajando bastante en conjunto y con contacto fuerte. Qué bueno eso. Vimos lo último que estuvieron haciendo en el Mollar 1, ¿no? Sí, eso es de acuerdo a la planificación, que son operativos de limpieza. ¿Cuál es el objetivo de estos operativos? Poder limpiar todos los barrios, porque hay muchos barrios que vienen desatendidos debido a la capacidad operativa con la que contamos Claro, en el área. sí. Por lo tanto, se armó toda una planificación en pos de poder llegar a todos y cada uno de los rinconcitos. Ahora, lo último que se vio es en Mollar 1, pero a la par también estuvimos trabajando en Congreso Nacional, en Ada San Juan. Bien. Se viene porque migramos. Tratamos de no mantenernos con la planificación siempre en el pueblo, Sí. porque hay muchas áreas de Ruta 68, Los Álamos, Ruta Claro. 21 y 26 Sí. que necesitan de la atención. No, seguro. La 24 obviamente es donde está ahora el Mollar 1, ¿eh? ¿Hay planificación para esto ya también? Sí, ¿Saben dónde van a ir después?
está cerrada la planificación. Lo que se pretende es en los primeros días de la semana próxima terminar con la parte de la 24, que son Nogales y Mollar 3, Sí. para comenzar con Ruta 68, pero hablando de Los Álamos, Cerrillos Norte, 26 Bien. de marzo, San Vicente. Perfecto. Vamos a estar tratando de comunicarlo de una manera más pronta y efectiva para que los vecinos que tengan algún residuo, porque todos sabemos que algunos vecinos sí son más responsables, se guardan sus escombros, se guardan su poda, Sí. y cuando ven el camioncito, lo sacan. Sí, está Pero bien. bueno, ahí vamos a trabajar mejor con el equipo de prensa para comunicarlo y que los vecinos sepan, así como hace Coco con el descacharrado, que te avisa una semana o 2 Claro, semanas antes, sí. vamos a estar ahí. Y bueno, Bien. justamente para esto es muy importante la ayuda de los vecinos y bueno, Sí. mantener todas las unidades en las condiciones óptimas, porque en recolección teníamos los compactadores, en los operativos de limpieza tenemos los camiones volquetes, Claro, que ahí ahora también estaban en una situación bastante similar a la de los compactadores. Claro. Compleja. Bueno, pero- ahora ya tienen, digo, ya Sí. falta igual más, ¿no? Porque Falta. con lo que va a crecer además Cerrillos, digo, Sí. que por la cantidad de loteos que todavía, digo, si bien no pasaron, pero hay muchos que tienen, son pocos los que están habitando y en otros, la verdad que ya casi está completo, pero faltan muchos, digo, espacios por ocupar. O sea que cuando eso se llene realmente, Cerrillos va a explotar. Digo, ahí tienen que estar a punto. Por eso hoy vienen bien, vamos a decir, ¿o no? Sí, venimos bastante bien. Lo que yo siempre digo, así como fue con recolección, estos Sí. operativos de limpieza nos sirven como una especie de prueba piloto. Son a veces un palazo. ¿Y para qué? Para tener en cuenta cuando volvamos cómo lo vamos a hacer, de qué manera, qué Bien. tiempo nos va a llevar. Perfecto. Y bueno, eso en paralelo a lo otro que es el nivelado de calle, que es, o bueno, lo que se hace en los operativos de limpieza, aparte Sí. de desarticular microbasurales, levantar la poda, los escombros, es despejar los cordones cuneta. Que nos sucede muchas veces que la maquinaria requerida para el nivelado efectivo de calles, no solo un despeje que es básicamente sacar el pasto que crece y obstruye los cordones o la Sí. misma tierra, es el nivelado efectivo de calles con su erripiado correspondiente. Tenemos ahí en la parte de obras un poquito más de inconvenientes debido a que, como te digo, contamos con una motoniveladora Sí. y una retro para todo el municipio. Bueno, un poquito más liberado hoy, digo, la motoniveladora por lo que estaba el ejército Exactamente. trabajando en la 26, ¿no? Convenios Eso, sí, de ese sí. estilo ayudan Sí, muchísimo, por supuesto. es una mano gigantesca que nos está dando el Sí, ejército. ajá. Trabajar en conjunto así y de una manera ordenada siempre viene bien. Claro, por supuesto. Ahora, ¿el ejército ya terminó o va a continuar todo? Lo que tengo entendido es que está todavía en tratativas, hay todo un convenio firmado por una cierta cantidad de horas y hay un residual, si se quiere, Sí. y se ocupa para otros lados. Ajá. Y bueno, es eso en lo que están ahora recorriendo, viendo dónde está la mayor necesidad, pero que se pueda cumplir con la tarea por completo. Claro, de acuerdo a las horas que Exactamente. quedaron y al trabajo que se va a hacer para que se complete. Bueno, va a ser un Exactamente. trabajo de, tal vez sean poquitas horas y esta Claro. zona necesita muchas, ¿no? Bueno, eso, bueno, ya lo verán y lo van a comunicar seguramente, Sí, ¿no? sí, porque lo Bien. que se busca muchas veces es no dejar a medias un trabajo porque la gente se da cuenta. Obviamente, Cuando vas claro, y sí, haces sí, el sí. cartel y te retirás, la gente se da cuenta. Al igual que la gente lo que no nos reclama mucho la periodicidad de estos operativos, sino las medidas que deberíamos tomar. Que ¿Cómo creo cuál? que Coco nos comenta que hay muchas veces, en estos operativos sirven no solo para limpiar, sino Sí. para relevar todo el estado de los terrenos. Sí. Terrenos baldíos abandonados. También ustedes reciben lo mismo, Vecinos sí. que se encuentran con cierto tipo de irregularidades. Sí. Por lo general se suelen hacer con un inspector ahí a la par, Sí. que vaya labrando en su librito de actas sí. todas aquellas notificaciones y que los vecinos sean efectivamente notificados y en caso de ser necesario multados. Por porque supuesto, generan claro. un malestar para toda la comunidad. Lógicamente, es eso cierto. Esto es lo que decía recién, 3 terrenos a la vuelta, la persona estaba con dengue, pasto cubano, toda la basura tiraban ahí, nadie se hacía Sí. cargo, claro, ni el responsable del terreno, ni el que fue a tirar la basura, nada, porque dejan, claro, ven que está abandonado y es un espacio abandonado, tiran nomás, ¿no? Lamentable eso, pero pasa, eso es cierto, así que para poner un control y para tener un municipio saludable es necesario este tipo de acciones y de trabajo coordinado, vamos a decir, responsable, coordinado, con un claro objetivo que es encontrarnos con esto al final, municipio saludable. Me decía que van a ir entonces, termina el Mollar 1, ¿cuándo? Sí, el Mollar 1 ya se terminó. Ya se terminó. ¿Y Lo ahora? que falta sobre esa ruta es Sí. el Nogales y Mollar Sí. 3, que hay de acuerdo al relevamiento. Sí. Porque, bueno, antes de la planificación se hizo todo un trabajo intensivo de inteligencia para ver y darle una jerarquización a estos tipos de operativos para poder descomprimir y atacar todo de manera ordenada.
se terminan esos 2 loteos y migramos para la parte del norte de Ruta 68, a los barrios, De como Los te digo, de Álamos. Los Álamos, Sí. Cerrillos Norte, San Bien, Vicente. perfecto. ¿Van primero a los Nogales o a los Mollar 3? Porque los deben estar esperando la solta. En simultáneo van a trabajar. Sí. Bien. ¿La semana que viene? Sí, la La semana semana que viene. Bueno, ahí van a estar entrando entonces los vecinos, que tenemos muchos mensajes de la zona también, por eso le consultaba, Sí. porque están ansiosos de que lleguen por ahí, así que bueno, van a estar la semana que viene, el lunes. Lo había anunciado ya acá el secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Giunici, en su momento, que estaba planificado, pero claro, el tiempo no estaba especificado todavía. Bueno, ahora ya lo tenemos entonces. Bueno, y luminaria entonces también, ya se cubrió todo. Sí, ¿Qué cantidad, digo? Porque el año pasado fue importante el trabajo que hicieron. Es enorme, gigantesco el trabajo que realiza la gente de alumbrado. Más de 1000 luminarias, el número exacto no lo tengo porque inclusive siguen ahí a pleno, llevan un registro con lo que sería la eficiencia de las luminarias que implementan en cada lugar y mantienen estándares bastante óptimos. Ellos trabajan de manera ordenada y son un buen equipo de trabajo, así como recolección, se manejan bien, son compañeros y tienen toda una planificación. Eso es importantísimo. Bueno, ya en algún momento lo vamos a traer para que nos cuenten todo el trabajo entonces. Gracias por venir, Fabricio. Gracias a vos. Por favor,